Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 46 del Parashat Vaigash. Dice: Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y degolló sacrificio al Dios de su padre Isaac. A Beersheba. ¿Por qué a Beersheba? Porque allí fue donde se le apareció anteriormente y habló con él ahí en Beersheba. Entonces él quería también de que se le apareciera porque tenía miedo de bajar a Mitzrayim y de dejar la tierra de Israel. El Dios de su padre Isaac, un hombre debe rendir más honor a su padre que a su abuelo, y por eso Jacob atribuyó su ofrenda a Dios en relación con el honor de Isaac y no con el de Abraham. Y Dios dijo a Israel en visiones de noche: Jacob, Jacob. Esto constituye una impresión de cariño al decir dos veces Jacob. Y esto también dicen más a profundo, porque dicen Jacob, Jacob, también dicen Moshe, Moshe, Abraham, Abraham, por lo que la persona tiene eh, el alma de él, una parte está dentro del cuerpo de él y otra parte queda en la parte de arriba, en los mundos superiores. Por eso dice Jacob, Jacob. Así explican también. Y él dice: heme aquí. Él dijo: yo soy el Dios, Dios de tu padre. No temas descender a Mitzrayim, pues allí te convertiré en un gran pueblo. Yo descenderé contigo a Mitzrayim, y ciertamente yo también te haré subir de allí, y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. No temas descender a Mitzrayim. Dios le dijo esto porque Jacob estaba angustiado por el hecho de verse obligado a salir fuera de la tierra de Israel. Según el Midrash, Jacob tenía miedo de abandonar la atmósfera de la espiritualidad propia de la tierra de Israel y verse rodeado de Mitzrim, de gente que careciera de sensibilidad espiritual y temor a Dios. Hasta tanto. Tanto la persona tiene que vivir rodeado de personas que sean temerosas a Dios. Porque a la hora que él no esté rodeado de personas que sean temerosas a Dios y no temen a Dios, él va a ser igual que ellos. A la final va a aprender de ellos. Incluso que sea temeroso del Dios, pero a la final ver a los demás que no tienen temor de Dios y hacen lo que quiera, al final él va a terminar haciendo lo mismo. Y ciertamente yo también te haré subir de allí. Con estas palabras Dios le prometió que sería sepultado en la tierra de Israel. Jacob se levantó de Beersheba y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlo. Tomaron sus ganados y las riquezas que habían amasado en la tierra de Canaán y llegaron a Mitzrayim, Jacob y toda su descendencia con él. Dice aquí: pero todo lo que Jacob había obtenido en Padán Aram se lo había entregado a Esab a cambio de la parte de la cueva de la Macpelá. Se dijo: los bienes de fuera de Israel, de la tierra de Israel, no me convienen. A esto hace referencia la frase: en mi sepulcro que cavé para mí, allí me sepultarás, para dárselo a Esaf. Jacob había amontonado oro y plata como en una especie de pila, y le dijo: toma esto a cambio de tu parte en la cueva de la Macpelá. Y allí dice en el Midrash que cuando lo fueron a enterrar, entonces Esav se fue, no lo quería dejar de enterrar, aluciendo que supuestamente eso era de él, que no era de Jacob. Entonces allí hubo problemas con eso. Tuvieron que mandar para traer el documento del cual él le había comprado eso a Esav. Y mientras tanto, Hushim Ben Dan ver lo que estaba pasando y que su abuelo estaba siendo avergonzado por no, porque no lo enterraban, agarró la espada y le quitó la cabeza a Esaf. Ahí fue como murió Esaf. Y por eso es que la cabeza rodó y entró hasta la Macpelá. Y el cuerpo de él fue enterrado fuera de la Macpelá. Sigue y dice: sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su progenie trajo con él a Mitzrayim. Y sus nietas: Serach, hija de Asher, y Jochebed, hija de Leví. Como dice aquí, Serach es contada entre los miembros de la familia de Jacob que descendieron a Mitzrayim, en el versículo 46 y 17, aunque aquí el versículo habla de las nietas en plural, pero solo menciona a Serach. Jochebed también está incluida aquí, solo que no es mencionada por nombre porque todavía no había nacido. Nació al entrar la familia de Jacob en Mitzrayim.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron llegando a Mitzrayim. En alusión al momento en que llegaron, el versículo literalmente dice de ellos, que llegan en presente. No hay un porqué, no hay por qué sorprenderse de que el texto en hebreo no diga que vinieron en pretérito. ¿Sí? Habaim, por eso dice que fueron llegando. Fueron llegando, ¿por qué? Porque ellos siempre se veían en este mundo. La persona tiene que ver que solamente está llegando, no es para quedarse. Aquí no, nadie se queda en este mundo. Si la persona sabe que aquí nadie va a quedar, nadie va a quedarse. Por eso es lo que dice también en el Parashat Shemot, Abaim Mitzrayma, que vienen llegando a Egipto. Siempre se veían en forma de que estaban llegando, de guerra, de personas transitorias. En este mundo todos estamos transitorios, nadie se va a quedar aquí. Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Hanoch, Palú, Hetzrón y Carmí, y los hijos de Shimón, Yemuel, Yamim, Ohat, Yahin, Zohar y Shaul, hijo de la mujer Kenanit, y los hijos de Leví, Gershón, Kehat y Merari, y los hijos de Yehudá, Eri, Enán, Shela y Pérez y Serach, y Herbe Onán habían muerto en la tierra de Kenán, y los hijos de Pérez fueron Hetzrón y Hamul, y los hijos de Isahar, Tolá, Puvá, Yov y Shimbrón, y los hijos de Zebulún, Seret, Elón y Yahleel. Estos son los hijos de Lea, que ella había dado a luz para Jacob en Padán Aram, además de su hija Diná. Todas las almas entre los hijos y sus hijas eran 33. Dice aquí Rashi, hija de la mujer Kenaní, en realidad el hijo era el hijo de Diná, la cual había tenido relaciones sexuales con un Kenaní en Shechem. Cuando Shimón y Leví mataron a Shechem, Dina se negó a salir por la vergüenza hasta que Shimón le juró que la tomaría como esposa. Según la que se explica en la nota 128 en la Parashat Vayeshev, cada uno de los hijos de Jacob que se había casado con la hermana melliza de otro de sus hijos nacidos de otra madre, por lo tanto, cada uno se había casado con su media hermana por parte del padre. Esto no plantea dificultad alguna, ya que antes de la entrega de la Torah, la familia de Jacob están sujetas a los Sheva Mitzvot los 7 mandamientos de los hijos de Noé, y no a la totalidad de los mandamientos de la Torah. Ahora bien, para la humanidad en general, no está prohibido casarse con las medias hermanas por parte del padre. El problema aquí, sin embargo, es que Shimón era hijo de la misma madre que Diná, Lea. Su matrimonio pues estaba prohibido bajo cualquiera de los sistemas de leyes. El comentario Curiarié responde a este problema señalando que si bien la familia de Abraham cumplía los preceptos de la Torá que eran incumbentes sobre ellos, antes de la entrega de la Torá en el Sinaí, mediante inspiración profética se podían hacer excepciones en ciertos casos. En el caso de Shimón y Diná, fue por inspiración profética que comprendieron que debían casarse aunque eran hermanos de padre y madre. Como por ejemplo que también Jacob tomó 2 hermanas, que iba a ser más de, también él lo recibió por orden profética. Muchísimas cosas. También agarrar las bendiciones por orden profética. Muchísimas cosas por orden profética. Estos son los hijos de Lea, además de su hija Dina. La Torá asocia a los varones a Lea y las mujeres a Jacob, con el propósito de enseñarte que cuando la mujer emite su simiente primero, nace un varón, y cuando el hombre es el primero en eyacular, nace una mujer. ¿Okay? Esto es lo que trae en el Tratado de Nidá, en la página 31, Ale. Eran 33, pero al contarlo detalladamente solamente hallarás 32. En realidad solo 32 son mencionados explícitamente porque la 33ª persona era Yochebed, la cual había nacido entre las murallas, es decir, en el momento en que pasaban por las murallas y entraban en la ciudad. Por esta razón, con respecto a ella se declara el nombre de la esposa de Amram era Yochebed, a quien su madre dio a luz para Leví en Mitzrayim. El énfasis de que fue parida en Mitzrayim indica que su nacimiento ocurrió en Mitzrayim, pero el momento en que había sido concebida ocurrió fuera de Mitzrayim. Y los hijos de Gad, Sifión, Hagi, Shuni, Etzbón, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Asher, Imna, Ishvi, Beria y su hermana Serach. Y los hijos de Beria, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán había dado para su hija Lea. A estos ella dio a luz para Jacob 16 almas. Los hijos de Rachel, la esposa de Jacob,
Yosef y Benjamín. Y a Yosef le nacieron en la tierra de Mitzrayim de su mujer Asnat, hija de Putifera, sacerdote de On, Menashe y Efraín. Y los hijos de Benjamín, Bela, Bejer, Ashbel, Gerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Estos son los hijos de Rachel que le nacieron a Jacob, 14 almas en total. Dice Rashi, los hijos de Rachel, la esposa de Jacob, pero con respecto a las demás esposas de Jacob, la Torah no se refiere a ellas como la mujer de Jacob. Eso era porque Rachel era la principal mujer de la casa de Jacob. Y los hijos de Dan, Hushim. Y los hijos de Naftali, Yatzeel, Guni, Yetzer y Shilem. Estos son los hijos de Bilhá, a quien Labán había dado para su hija Rachel. Estos eran los que ella dio en a luz para Jacob, 7 almas en total. Todas las almas que fueron viniendo con Jacob a Mitzrayim, salidos de los propios muslos, aparte de las esposas de los hijos de Jacob, todas las almas eran 66. Y los hijos de Yosef, que le nacieron en Mitzrayim, eran 2 almas. Todas las almas en la casa de Jacob que vinieron a Mitzrayim eran 70. Que 66 más 3 serían en verdad 69, pero con Yoheve también serían 70. Todas las almas que fueron viniendo con Jacob, es decir, las personas que salieron de la tierra de Canaán para venir a Mitzrayim. En este caso, el verbo no está conjugado en pretérito, sino que denota el presente continuo. ¿Okay? Vamos a ver si hay algo aquí. Dice aquí: todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Mitzrayim eran 60. Este es en pretérito y por ello lleva el acento tónico en la sílaba intermedia, pues cuando llegaron allí se convirtieron en 70, ya que encontraron a Yosef y a sus 2 hijos, además de que se le sumó Yochebed, la cual había nacido entre las murallas de la ciudad, y según la opinión del sabio que afirma que junto con cada una de las tribus los hijos de Jacob habían nacido una hermana gemela, tendríamos que decir entonces que estas mujeres murieron antes de descender a Mitzrayim, ya que no fueron contadas aquí. Y en Baikra Rabá hallé la siguiente interpretación: la familia de Esaf solo constaba de 6 personas, pero aún así la escritura la llama las personas de su casa, en plural, ya que rendían culto a muchas divinidades. En cambio, la familia de Jacob eran 70 miembros y aún así la escritura los designa en singular, ya que le rendían culto a un solo Dios. Si el plural se puede aplicar a un número reducido de personas, por lógica debería aplicarse con mayor razón a un número mayor. Si aún así la Torá se refirió en la descendencia de Jacob, cuyos miembros eran más que los de Esaf, en singular, con ello quería enfatizar el contraste existente entre los miembros de ambas familias. En el caso de Jacob, a pesar de ser muchos, todos mantenían por igual una misma idea con respecto a la divinidad suprema y una misma vocación espiritual. La familia de Esaf, en cambio, a pesar de ser poca numerosa, estaba plagada por la disensión espiritual reflejada en la multitud de ideas que tenían con respecto a la divinidad suprema. Y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes que él llegase a Goshen. Y llegaron a la región de Goshen. Vamos a ver aquí, antes de él, para indicar un lugar antes de él. Esta frase debe ser entendida, dice Rashi, tal como la traduce el Targum, para despejar un lugar para él y para instruir cómo establecerse en él. Antes de él, dice, antes de que Jacob llegara allí, y según su Midrash agádico, significa para prepararle una casa de estudio donde surgiera la enseñanza, o sea, la Orá, la Alajá. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjate cómo lo importante que es. Antes de que llegues, manda ayuda antes. Esta es una pregunta: ¿por qué manda precisamente a Yehuda y no manda por ejemplo, a Isahar, que era el símbolo de la Torá y todo eso? Pero este, pero aquí lo manda. ¿Por qué manda a Yehuda? Para que haga la casa de estudio. ¿Para qué? Para que cuando lleguen no perder tiempo. En este mundo no se pierde tiempo. En este mundo se tiene que llegar y de una, beta midrash, lilmod, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a seguir estudiando y apegándose al creador, porque no hay de otra. No hay, solamente en este mundo se puede subir de nivel espiritual. Ya en el mundo venidero no existe nada de eso. Lo que la persona hizo, hizo.
Lo que perdió, el tiempo que perdió, perdió. Como dicen los sabios, no hay una pérdida más grande que la pérdida del tiempo. La persona puede regresar Bechuvá, no hay problema, la persona se arrepiente, regresa, todo lo demás, pero el tiempo que perdió no se le va a regresar, no se le va a regresar. Lo perdió, 40 años, esto, lo que sea, no hizo nada, no hizo nada, 40 años perdidos, 30 años, 20 años, ¿no? Lo que sea. ¿Cuánto la persona tiene que tener en mente todo el tiempo de que tiempo no hay? El tiempo pasa muy rápido y que hay que aprovechar cada momento y cada momento para estudiar. Yosef enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre Israel en Goshen, se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. Yosef enganchó su carruaje, él mismo enganchó los caballos al carruaje con el objeto de apresurarse en honor a su padre. Se presentó ante él, Yosef se presentó ante su padre, y lloró profusamente sobre su cuello. Profusión implica una profusión de llanto, y de igual modo en la frase no pone más sobre el hombre. ¿Qué? Aquí queriendo decir que Dios no pone sobre él acusaciones adicionales a sus pecados. Y también en este caso Yosef aumentó y prolongó su llanto más allá de lo normal. Sin embargo, Jacob no se echó sobre su cuello de Yosef y tampoco lo besó. Y nuestros maestros dicen que era porque en ese momento estaba recitando el Shema Israel. A ver Jacob que Yosef estaba vivo y había ascendido a virrey, a pesar de todo el sufrimiento anterior, de inmediato se llenó de amor y reverencia hacia Dios, comprobando que los actos divinos son bondadosos y perfectos, y él recompensa con bien a los que le temen. Esto le hizo apegarse aún más a Dios y expresó estos sentimientos recitando el Shema Israel, cuyo tema esencial es el amor a Dios y la expresión de su unidad. Increíble. El momento más esperado de él, el momento más increíble de otra vez poder ver a su hijo y todo lo demás. Jacob decide hacer el Kriyat Shema. ¿Para qué? Para regalarle ese momento que sea, como dicen los sabios, de que él quería comprobar de que su amor el amor a su hijo no era más grande que el amor al Creador. Por eso él hizo el Kriyat Shema. Para saber que en verdad, como está escrito, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Si era verdad que él ya había llegado a ese nivel, que él podía incluso ver a su hijo después que no lo vio 22 años y poder sobreponerse en esa situación y en ese momento hacer el Kriyat Shema y decir de que él ama más al Creador, apegarse más al Creador. De ahí donde se ve si la persona ha llegado a ese nivel tan alto, que él ama a Dios sobre todas las cosas. La persona puede ser que tenga, por ejemplo, un 100% de amor, y ese amor lo tiene que utilizar para amar al Creador. Pero ¿qué pasa? Que la persona viene a este mundo y empieza a utilizar el amor para amar a este que juega fútbol, ¿sí? El Messi, el no sé qué, o al otro, o al músico, o al este, o a la banda, o este. Entonces, en la persona tiene eso, se llama Avot Nefulot. Son amores caídos. Así lo llama Rabbi Nachman, así lo llaman. Tienen varios nombres o también el temor, también con referente al temor. La persona utiliza el temor y le teme, por ejemplo, le teme a los ladrones, le teme al perro, le teme a esto, le teme a muchas cosas, menos a lo que tiene que temerle, que es el creador. Entonces la persona utiliza el temor o el amor para cosas que no deberían ser. Entonces, si la persona de por sí tiene un amor sobre algo, utiliza el 100% que dijimos, y un 50-60% ama otras cosas, él no puede amar al creador completamente. Puede amar al creador solamente lo que le queda dispuesto, el 50-40%. Él después tiene que quitar el amor que él siente por otras cosas y amar al creador. Hasta que llegue al punto en el cual la persona puede amar al creador completamente como sobre todas las cosas como debe ser en verdad. Es muy importante, sobre sus hijos, sobre todo lo que hay en el mundo. Son niveles muy altos. Israel le dijo a Yosef: esta vez puedo morir después de haber visto tu rostro, pues aún vives.
En sentido simple, esta frase es como la traduce el Targum, pero según su exégesis midrashica, Jacob le dijo, pensé que habría de tener dos muertes, una en este mundo y otra en el mundo venidero, pues la presencia divina se había apartado de mí desde que te fuiste, y yo me decía que el santo bendito sea, me reclamaría tu muerte, perdiendo así yo el mundo venidero, pero ahora que todavía vives, solamente he de morir una sola vez en este mundo. Jacob estaba preocupado no solo por José, sino también por la posibilidad de que si en realidad había muerto, eso se vería a que Jacob mismo había cometido algún pecado, ¿sí? Pero cuando dice que aún vives, cuando yo te veo, ves su rostro, y en el rostro están los pecados de la persona. Veo su rostro y veo que aún vives, quiere decir que está vivo espiritualmente. Obviamente, como hablamos anteriormente, todo se habla aquí sobre lo que tiene que ver una vida espiritual y no una vida material. Y Yosef dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y anunciaré al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los varones son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganados, a sus rebaños y a sus ganados, así como todo lo que poseen han traído consigo. Y sucederá que cuando el faraón llame a ustedes y diga cuál es su oficio, ustedes dirán, hombres de ganado han sido tus siervos desde nuestra juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Goshen, ya que abominación es para Mitzrayim todo pastor de ovinos. Entonces dice aquí Rashi, y le diré a mis hermanos, es decir, y además le diré, los varones son pastores, para que ustedes se asienten en la región de Goshen, y esta tierra es necesaria para ustedes, ya que es tierra de pastura. Y cuando le digan al faraón que ustedes no son diestros en ninguna otra tarea, los alejará de donde él vive y se asentarán allá, ya que abominaciones para Mitzrayim todo pastor de ovinos, ya que para ellos la oveja eran deidades. Dice, hay dos posibilidades de explicaciones a esto. La primera es que abominaban a los pastores de ovejas porque estos al trabajar con los animales sabían que en ellos no había nada de divino, lo cual contradecería las ideas religiosas de los Mitzrim. La segunda explicación es la palabra toabat, que es abominación. Aquí no tiene una connotación peyorativa, sino positiva. Indicaría que eran abominación en el sentido de que había que mantenerse alejado de ellos en señal de respeto, porque dado que pastoreaban las ovejas, participaban también de su carácter sagrado. Por eso él también le dice, no le digan, y aparte eso vamos a ver más adelante, que él agarró los de los hermanos que eran menos fuertes, eran más flacos y cosas así, para que no vieran que ellos supuestamente tenían fuerza y de repente porque el faraón quería colocarlos como ministros y cosas así. Y Yosef no quería eso. Yosef quería que sus hermanos se quedaran ahí en Goshen y ellos estuvieran todos en Goshen y ellos pudieran estar juntos y estuvieran ahí con la Shejinah y estudiar Torah y todo lo demás y no estar metidos en Mitzrayim, porque el estar metido en Mitzrayim y las abominaciones que habían ahí y todo lo que ellos hacían y las transgresiones y todo lo que había allí, la tumada tan grande que había, eso podría afectar el estado espiritual de cualquiera de sus hermanos. Entonces él prefirió decirle, por eso él dice que cuando le pregunten digan que ustedes son que son esto y esto y esto y lo otro, para que el faraón no les diga nada. Eso es lo que él le dice allí. Con esto hemos terminado el capítulo 46. Besrat Hashem, empezaremos el capítulo 45 del próximo audio para terminar la parashá de Veigash. Que tengamos buen día, Besrat Hashem.